Stalingrado, un nombre que antes de 1942 decía poco a los soldados alemanes. Apenas otra ciudad soviética entre tantas, un punto más en los extensos mapas del Estado Mayor. Pero en cuestión de meses se transformaría en el epicentro de una de las batallas más brutales, desesperadas y simbólicas de toda la Segunda Guerra Mundial. Una batalla que marcaría el principio del fin del Tercer Reich. Un año antes, en 1941, la Alemania nazi lanzó la operación militar terrestre más grande de la historia, la Operación Barbarroja. 3 grandes grupos de ejércitos alemanes cruzaron la frontera soviética con una fuerza abrumadora. Minsk, Kiev, Smolensk. Una tras otra, las ciudades soviéticas caían ante la velocidad de la Blitzkrieg. Parecía que nada podía detener el avance alemán. Sin embargo, a pesar del éxito inicial, los problemas no tardaron en aparecer. Las líneas de suministro se extendieron demasiado. Los soldados alemanes, confiados en una guerra rápida, no estaban preparados para una campaña prolongada. Y luego llegó el invierno ruso. Un frío insoportable congeló tanques, bloqueó armas, inmovilizó columnas enteras. Decenas de miles de soldados alemanes murieron congelados o por enfermedades. Mientras tanto, Stalin reorganizaba su país para resistir. La industria fue trasladada a miles de kilómetros al este. La producción bélica aumentó. El Ejército Rojo, aunque golpeado, no se quebró. Contra todos los pronósticos, Moscú resistió. Y por primera vez desde que comenzó la guerra, la maquinaria de Hitler había sido detenida. Así terminó 1941, con el ejército alemán extenuado, el frente congelado y la guerra lejos de estar ganada. Pero Hitler no estaba dispuesto a rendirse. En lugar de retirarse o consolidar posiciones, decidió lanzar una nueva ofensiva en el verano de 1942. Una campaña ambiciosa, estratégica y profundamente personal. Y esta vez el objetivo no sería Moscú, sería el sur, los campos petrolíferos del Cáucaso. Y en el camino, una ciudad con un nombre que no podía ignorar, Stalingrado. Después del duro invierno de 1941, Hitler entendió que el Ejército Rojo no sería destruido fácilmente. Ya no bastaba con conquistar Moscú. El conflicto en el este se había transformado en una guerra de recursos, de resistencia y desgaste. Y en esa ecuación, el petróleo se volvió protagonista. La Wehrmacht dependía del combustible para mover tanques, aviones, camiones y artillería. Pero las reservas del Reich estaban peligrosamente bajas. Rumanía no podía cubrir toda la demanda. Y si Alemania quería continuar la guerra, necesitaba nuevas fuentes de energía. Por eso, el nuevo plan para 1942 fue diseñado con una prioridad clara: tomar los campos petrolíferos del Cáucaso, especialmente en Bakú, en el actual Azerbaiyán. Así nació la Operación Fall Blau, Caso Azul, una ofensiva que debía avanzar por el sur de la Unión Soviética, cruzar el Don, asegurar el Volga y luego continuar hacia el Cáucaso. Si tenía éxito, la Alemania nazi no solo resolvería su crisis de combustible, sino que también privaría a la URSS de aproximadamente el 80% de su producción de petróleo. Pero no era solo una cuestión económica. Hitler también creía que, si lograba cortar las rutas logísticas del sur soviético y tomar el control del Volga, obligaría a Stalin a negociar o al menos infligiría un golpe devastador a su capacidad de resistencia. Al principio, Stalingrado no era el objetivo principal. La ciudad era un centro industrial, sí, y una encrucijada ferroviaria importante, pero su valor estratégico estaba subordinado al objetivo real: el petróleo. Sin embargo, a medida que avanzaban los planes, algo cambió. Hitler comenzó a obsesionarse con la idea de tomar la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo personal.
Stalingrado se transformó en una meta simbólica. Capturarla sería una humillación para Stalin, una victoria propagandística de enorme peso. Y así, lo que inicialmente era una maniobra de distracción, tomar la ciudad para proteger el flanco del avance hacia el sur, se convirtió en un objetivo prioritario, incluso más importante que el petróleo. Con esa mentalidad, se asignaron nuevas tropas, se reorganizaron comandos y se cambió el enfoque del plan. La guerra, que iba a asegurar combustible para la maquinaria alemana, poco a poco se desvió hacia una batalla por una ciudad en ruinas, pero cargada de significado político y psicológico. Fall Blau ya no era solo una operación logística, era un juego de poder, y ese cambio marcaría el destino de cientos de miles de hombres. El 28 de junio de 1942, tras semanas de preparación logística e incontables trenes llevando hombres, tanques y suministros hacia el este, se lanzó oficialmente la Operación Fall Blau. El encargado de abrir el camino fue el Cuarto Ejército Panzer, bajo el mando del general Hermann Hoth. Sus columnas blindadas cruzaron la región de Voronezh con rapidez, apoyadas desde el aire por oleadas de aviones de la Luftwaffe que machacaban las defensas soviéticas. Al principio, todo parecía funcionar a la perfección. La ofensiva replicaba el estilo relámpago que había hecho famosa a la Wehrmacht en 1939 y 1940. Las unidades soviéticas, aún debilitadas por los golpes del año anterior, no lograban organizar una defensa eficaz. En muchos casos, se retiraban desordenadamente, dejando atrás equipos, víveres y hasta divisiones aisladas. Los informes que llegaban al alto mando alemán hablaban de avances de hasta 30 o 40 kilómetros por día. Las rutas hacia el Don estaban abiertas. Hitler, entusiasmado, creía que por fin había encontrado la fórmula para quebrar la espalda del Ejército Rojo. Incluso los soviéticos se vieron obligados a trasladar su cuartel general para evitar ser alcanzados por las vanguardias alemanas. Pero no todo era tan ideal como parecía en los mapas. A medida que los tanques avanzaban, las líneas de suministro se estiraban peligrosamente. Muchas unidades se encontraron adelantadas hasta 10 días respecto a la llegada del combustible. En varias ocasiones, los blindados debieron detenerse en campo abierto esperando camiones cisterna que no llegaban. La Luftwaffe intentó suplir esas carencias mediante vuelos de transporte, pero su capacidad era limitada y los aeródromos improvisados no siempre eran seguros. Además, la resistencia soviética, aunque desorganizada al inicio, no desapareció. Tropas del Ejército Rojo comenzaron a reagruparse en torno a puntos clave como Voronezh y el cruce del Don, donde ofrecieron una defensa cada vez más dura. Las tropas alemanas ya no avanzaban sin oposición. Se enfrentaban a emboscadas, contraataques y campos minados, todo mientras el clima caluroso del verano ruso comenzaba a desgastar hombres y equipos. Aún así, la ofensiva continuaba. El Don fue alcanzado. Las ciudades clave caían una tras otra. En Berlín, los periódicos anunciaban que la victoria final sobre la Unión Soviética estaba cerca. La confianza en el Führer era absoluta. Pero en el frente, los generales comenzaban a ver grietas en la maquinaria. El terreno era amplio, las distancias enormes y las divisiones aliadas, rumanas, húngaras e italianas, que debían cubrir los flancos del avance alemán, no ofrecían la misma calidad ni la misma fiabilidad que la Wehrmacht. Aún así, se ordenó seguir adelante, y en el horizonte, junto al poderoso río Volga, se recortaba la silueta de la ciudad que cambiaría el curso de toda la guerra: Stalingrado. El 23 de julio de 1942, en medio del aparente éxito de la ofensiva alemana, Hitler firmó una nueva orden que alteraría radicalmente el desarrollo de la campaña en el este.
Se trataba de la directiva del Führer número 45, un documento que, aunque parecía reafirmar la estrategia ofensiva, en realidad marcó el comienzo del caos operacional. Hasta ese momento, Fall-Blau había sido ejecutada por el Grupo de Ejércitos Sur como una fuerza unificada, pero Hitler, cada vez más convencido de su genio militar, decidió dividir esa agrupación en dos nuevas formaciones, Grupo de Ejércitos A y Grupo de Ejércitos B. El Grupo A, bajo el mando del mariscal Wilhelm List, tenía como misión principal avanzar hacia el sur, cruzar el Cáucaso y capturar los vitales campos petroleros de Maikop, Grozny y Bakú. Una empresa inmensa que requería atravesar montañas, ríos y una resistencia soviética feroz. Por otro lado, el Grupo B, ahora encabezado por el general Maximilian von Weichs, debía proteger el flanco izquierdo del avance y capturar Stalingrado. En teoría, su objetivo era secundario. En la práctica, se transformaría en el eje de toda la campaña. El problema era doble. Primero, la división debilitaba la fuerza principal alemana, dispersando sus capacidades logísticas y de mando. Segundo, la directiva exigía dos campañas simultáneas en direcciones opuestas, sin recursos adicionales significativos para cubrir semejante empresa. Además, Hitler ordenó algo aún más preocupante, que el cuarto ejército Panzer, que inicialmente marchaba junto al sexto ejército de Paulus hacia Stalingrado, fuera redirigido hacia el sur para apoyar a List en el Cáucaso. Esto dejó a Paulus sin su principal fuerza blindada justo cuando se acercaba a un objetivo urbano fortificado. Muchos generales, incluido el propio von Bock, que hasta hacía poco dirigía el Grupo de Ejércitos Sur, expresaron dudas sobre la viabilidad de esta estrategia. Pero cuestionar al Führer era peligroso. Bock fue destituido por su actitud crítica y reemplazado por comandantes más obedientes. Hitler, cegado por su obsesión con los símbolos, había tomado una decisión que subestimaba la complejidad logística, la moral del enemigo y la extensión del frente. Lo que para él era un movimiento de ajedrez perfecto, en realidad era el comienzo de una catástrofe estratégica. A partir de la directiva número 45, Stalingrado pasó de ser un objetivo secundario a convertirse en el centro de gravedad del esfuerzo bélico alemán. Y lo peor, todo el peso de esa responsabilidad recaería ahora sobre un solo hombre, Friedrich Paulus. A finales de julio de 1942, mientras el Grupo de Ejércitos A descendía hacia el sur en dirección al Cáucaso, el sexto ejército alemán, bajo el mando del general Friedrich Paulus y parte del Grupo de Ejércitos B, se dirigían hacia un objetivo cada vez más cargado de significado, Stalingrado. El camino hasta la ciudad no fue un paseo militar. A pesar de que los soviéticos estaban en retirada, las distancias eran enormes y el terreno, castigado por semanas de combates, se convertía en un laberinto de obstáculos naturales, carreteras destruidas y resistencia irregular. Las líneas de suministro alemanas se alargaban peligrosamente. El combustible escaseaba. Algunas unidades blindadas se veían obligadas a detenerse por días mientras esperaban camiones cisterna que nunca llegaban. Los soviéticos, por su parte, estaban lejos de estar derrotados. Si bien sus tropas habían sufrido enormes pérdidas durante la primera mitad de la ofensiva, sus mandos superiores comenzaban a reagruparse, redibujando sus líneas defensivas en torno a puntos clave como el Don y más allá el Volga. La ciudad de Stalingrado, aunque todavía distante, ya se preparaba para convertirse en un campo de batalla. Mientras tanto, Hitler incrementaba su presión sobre Paulus. Las órdenes eran claras. La ciudad debía ser tomada cuanto antes, no solo para asegurar el flanco norte de la ofensiva hacia el Cáucaso, sino porque, para entonces, Stalingrado se había transformado en un objetivo político.
La posibilidad de ondear la esvástica sobre una ciudad que llevaba el nombre del líder soviético era irresistible para la propaganda nazi. Paulus, meticuloso, metódico, pero sin experiencia en batallas urbanas de gran escala, avanzaba lentamente. Su ejército era formidable. Más de 270.000 hombres, cientos de tanques, miles de piezas de artillería y un sistema de apoyo logístico construido durante meses. A su flanco, las tropas rumanas e italianas intentaban mantener cerradas las líneas auxiliares, aunque ya entonces demostraban tener serias limitaciones en armamento, entrenamiento y moral. En los primeros días de agosto, las unidades de vanguardia del Sexto Ejército comenzaron a cruzar el río Don, abriendo el camino hacia el último tramo antes de Stalingrado. El calor era sofocante. Las tormentas de polvo complicaban las operaciones aéreas. Las aldeas intermedias eran tomadas y fortificadas por los alemanes, mientras los soviéticos se replegaban hacia la ciudad. En Berlín, el Ministerio de Propaganda de Goebbels ya preparaba titulares celebrando la caída inminente de la ciudad. Pero en el frente, los generales sabían que se avecinaba algo completamente distinto a todo lo que habían enfrentado hasta entonces. Porque Stalingrado no era solo un punto en el mapa, era una trampa. Y el ejército alemán estaba caminando directo hacia ella. A medida que el Sexto Ejército alemán se aproximaba a las afueras de Stalingrado, las tropas soviéticas intensificaban su preparación para una defensa total. A pesar de las pérdidas, el mando soviético sabía que la ciudad debía resistir a cualquier precio. No solo por su importancia estratégica como centro industrial y punto clave en la red ferroviaria del sur, sino por su valor simbólico. Stalin había decidido que Stalingrado no podía caer sin importar el costo. Al otro lado de la ciudad fluía imponente el río Volga, una muralla natural de más de 1 kilómetro de ancho en algunos tramos. Era tanto una línea de vida como una línea de muerte. Por allí llegaban refuerzos, armas y alimentos desde la otra orilla, donde se encontraba la retaguardia soviética y los centros logísticos. Pero cruzarlo significaba enfrentarse a la artillería alemana, a la aviación y a una línea de fuego constante que no daba tregua. Los ejércitos 62º y 64º soviéticos, comandados por Vasily Chuikov y Mikhail Shumilov, recibieron la orden de mantener la ciudad hasta el último hombre. Y los refuerzos llegaban por oleadas, muchas veces de noche, en frágiles botes de remos o barcazas que cruzaban el Volga bajo bombardeos continuos. Muchos no alcanzaban la costa. Los que lo hacían eran enviados directamente al frente urbano con poca o ninguna preparación. A finales de agosto los primeros combates se produjeron en los suburbios del norte. Los alemanes intentaban cortar las rutas de abastecimiento que cruzaban el río, apuntando su artillería pesada hacia los embarcaderos y zonas de desembarco. La Luftwaffe se sumó con ataques constantes a lo largo de toda la ribera oriental. Cada metro ganado costaba decenas, a veces cientos de vidas. Pero los soviéticos no cedían. Usaban los cráteres y ruinas como fortificaciones improvisadas. Cavaban trincheras junto al río. Convertían barcos hundidos en puntos de apoyo. El Volga no solo separaba las líneas del frente, sino que representaba la última barrera antes del colapso total. Si los alemanes lo cruzaban, toda la defensa soviética en el sur podía venirse abajo. Y sin embargo, no era el ejército rojo quien cruzaba el río. Eran los alemanes quienes intentaban rodearlo. Presionaban desde el oeste con un ataque constante mientras buscaban cerrar la ciudad en una pinza mortal. Pero al no lograr romper la línea defensiva en un solo golpe, se vieron obligados a iniciar una ofensiva lenta, costosa y cada vez más desesperada.
En respuesta, Stalin emitió la infame Orden número 227, ni un paso atrás. A partir de entonces, cualquier unidad soviética que se retirara sin autorización era considerada traidora. Se crearon destacamentos de bloqueo, formados por comisarios políticos y tropas de seguridad, que disparaban contra sus propios soldados si intentaban huir del frente. La consigna era clara: morir o resistir. Y así, el Volga se convirtió no solo en una línea de abastecimiento o defensa, sino en un símbolo del sacrificio absoluto. Cada soldado que lo cruzaba sabía que probablemente no regresaría, que solo podía avanzar o caer. El 23 de agosto de 1942, Stalingrado vivió su día más oscuro. Aquel domingo por la tarde, mientras el sol aún caía sobre el horizonte del Volga, la Luftwaffe desató uno de los bombardeos más devastadores de toda la guerra. En una sola jornada, más de 1000 aeronaves alemanas lanzaron toneladas de bombas explosivas e incendiarias sobre barrios residenciales, fábricas, estaciones de tren, hospitales y hasta sobre la propia ribera del río, donde se concentraban miles de civiles y soldados soviéticos. El objetivo era claro: quebrar la voluntad de la ciudad antes de que comenzara la batalla urbana. Hermann Göring y los altos mandos de la aviación prometieron a Hitler que podían arrasar Stalingrado desde el aire, forzando su rendición sin necesidad de un combate prolongado. Pero el resultado fue distinto. En pocas horas, la ciudad se convirtió en un infierno de humo, llamas y escombros. Las llamas se propagaron sin control, alimentadas por materiales inflamables en los almacenes industriales. El centro urbano fue completamente destruido. Se calcula que murieron entre 20.000 y 40.000 civiles solo ese día. Niños, mujeres, ancianos y trabajadores quedaron atrapados bajo los escombros o calcinados vivos por las bombas incendiarias. El calor era tan intenso que derretía las ruedas de los camiones y torcía los rieles del tren. La onda expansiva de las explosiones arrastraba cuerpos y techos enteros por el aire. Edificios enteros desaparecieron en segundos. Los hospitales colapsaron, muchos con pacientes aún dentro. Nadie estaba preparado para semejante horror. Y sin embargo, la ciudad no cayó. El efecto del bombardeo fue paradójico. Lo que debía facilitar la conquista, en realidad, creó un campo de batalla ideal para los defensores soviéticos. Entre las ruinas, los soldados del Ejército Rojo comenzaron a fortificarse. Las fábricas destruidas se convirtieron en fortalezas, los sótanos en refugios, los cráteres en trincheras improvisadas. El paisaje urbano, antes organizado y trazado, se transformó en un laberinto caótico donde los tanques alemanes perdían movilidad. Los francotiradores soviéticos encontraban cobertura perfecta y cada calle era una emboscada en potencia. Además, la destrucción masiva comprometió la logística alemana. Las nubes de polvo y humo interferían con los bombardeos de precisión. Las ruinas bloqueaban el paso de vehículos. La necesidad de limpiar caminos bajo fuego enemigo ralentizaba el avance. Lo que debía ser un golpe decisivo se convirtió en el inicio de una pesadilla urbana. Desde entonces, cada día que pasaba, la Luftwaffe volvía a sobrevolar Stalingrado. Pero ya no tenía la ventaja del factor sorpresa. Las defensas antiaéreas soviéticas se multiplicaron y los propios pilotos comenzaban a notar el desgaste. Los vuelos se hacían más peligrosos, las pérdidas aumentaban, el Volga se llenaba de aviones caídos. Para Hitler, sin embargo, el bombardeo fue una gloriosa demostración de poder. Para los soviéticos fue el punto de no retorno. Desde ese día, Stalingrado ya no era solo una ciudad, era un juramento colectivo, la promesa de resistir hasta el último aliento.
El 31 de agosto de 1942, tras semanas de avance, bombardeos y escaramuzas en los suburbios, las primeras unidades del Sexto Ejército Alemán cruzaron el umbral de Stalingrado. Lo que debía ser una toma rápida de una ciudad asediada, se convirtió en una pesadilla urbana que devoraría hombres, máquinas y esperanzas durante más de 5 meses. Las tropas de Paulus no sabían lo que les esperaba. Venían curtidas por años de guerra relámpago, acostumbradas a maniobras de envolvimiento y combate en campo abierto. Pero en Stalingrado no había espacio para eso. No había flancos que girar, ni campo que conquistar, solo ruinas, humo y enemigos invisibles que aparecían de las sombras. El Ejército Rojo, bajo el mando de Vasily Chuikov, había convertido cada rincón de la ciudad en una trampa mortal. Las fábricas, los sótanos, las alcantarillas, incluso las escaleras de edificios destruidos estaban ocupadas por francotiradores, ametralladoras o pequeños grupos de soldados entrenados para emboscar y desaparecer. El combate dejó de ser lineal. No existía un frente claro. Se luchaba por cada edificio, cada habitación, cada escalón. Era común que los alemanes controlaran el primer piso de un edificio, los soviéticos el segundo, y que el subsuelo estuviera en disputa. En ese caos vertical, el tiempo se medía no en días, sino en metros ganados o perdidos. Algunas calles cambiaban de manos 5 o 6 veces en una sola jornada. La fábrica de tractores Dzerzhinsky, la fábrica Octubre Rojo y la fábrica de barricadas se convirtieron en fortalezas inexpugnables. Los soviéticos las defendían con artillería escondida entre los escombros, lanzagranadas improvisados y líneas de suministros ocultas que cruzaban el Volga. Las fuerzas alemanas, por su parte, respondían con bombardeos sistemáticos y asaltos directos que costaban cientos de vidas por día. Uno de los ejemplos más brutales fue la lucha por el elevador de granos, un enorme silo que ofrecía visibilidad estratégica sobre el entorno. Los soviéticos resistieron allí durante días, sin agua ni alimentos, rodeados bajo fuego constante. Cuando los alemanes finalmente lo tomaron, solo encontraron unos pocos defensores aún vivos, cubiertos de polvo, sangre y ceniza. La moral comenzó a deteriorarse. La comida llegaba tarde. El agua estaba contaminada. El olor a cadáver y pólvora era constante. Las noches se iluminaban por los incendios y los días eran una sucesión interminable de explosiones, disparos y órdenes gritadas entre los escombros. Aún así, Hitler ordenó seguir. Para él, Stalingrado ya no era una ciudad, sino un símbolo que debía caer a cualquier precio. La presión sobre Paulus aumentaba. Se le exigía avanzar, tomar más terreno, sin importar el coste humano. Pero a medida que se internaban en la ciudad, los soldados alemanes comenzaban a comprender una verdad inquietante. Cuanto más avanzaban, más atrapados estaban. A mediados de octubre de 1942, la ciudad de Stalingrado ya no era una ciudad. Era una herida abierta que sangraba sin cesar. Cada calle, cada muro, cada rincón estaba marcado por la muerte. Los cuerpos quedaban donde caían, a veces sepultados bajo nuevos escombros antes de poder ser reconocidos o enterrados. El olor era insoportable, la putrefacción constante, la destrucción total. Las cifras comenzaban a reflejar lo que los comandantes temían, pero no podían admitir en voz alta. La Wehrmacht se estaba desangrando. A diario se perdían cientos de hombres, no solo por disparos enemigos, sino por frío, enfermedades, infecciones, heridas sin tratar. Los hospitales de campaña, improvisados en sótanos y edificios derruidos, no daban abasto. Faltaban antibióticos, gasas, personal médico.
Muchos morían en camillas o en el suelo sin recibir siquiera una morfina para calmar el dolor. El sexto ejército de Paulus, que había iniciado la ofensiva con más de 270.000 hombres, sufría ya decenas de miles de bajas. Unidades enteras fueron aniquiladas en combates que se prolongaban por días en el mismo bloque de edificios. Las divisiones de élite, como la 16ª División Panzer o la 100ª División de Infantería Ligera, eran reducidas a fragmentos, muchas veces integradas de nuevo como grupos de choque sin nombre ni estructura formal. En el otro lado del río, los soviéticos tampoco escapaban al desastre. El 62º Ejército, al mando de Chuikov, era virtualmente aniquilado y reconstruido una y otra vez. Se estima que el Ejército Rojo perdía entre 8.000 y 10.000 hombres por semana solo en el sector de Stalingrado. Muchos de los nuevos reclutas eran adolescentes, campesinos sin entrenamiento, lanzados al frente con un fusil. Y a veces, ni eso. Solo con cartuchos y la orden de recoger el arma del compañero muerto. Los soviéticos no contaban cadáveres. Stalin lo había dejado claro. Una muerte es una tragedia. 1 millón es una estadística, y en Stalingrado las estadísticas se escribían con sangre. Ambos bandos recurrían a la artillería como castigo cotidiano. La ciudad era bombardeada sin descanso por ambos lados. Las fábricas convertidas en fortalezas se convertían a su vez en tumbas colectivas. Las calles desaparecían bajo la metralla. Los bombardeos alemanes no distinguían entre posiciones militares y zonas civiles. Los soviéticos respondían con contrafuegos intensos desde la otra orilla del Volga. Para los soldados no había descanso, no existía la retaguardia. Incluso los lugares supuestamente seguros eran alcanzados por francotiradores, morteros o ataques sorpresa. Nadie dormía más de 2 o 3 horas seguidas. Las raciones eran escasas, el agua muchas veces contaminada. La disentería y el tifus se extendían sin control. A pesar de todo, nadie cedía. La orden era clara en ambos frentes: resistir o morir. Para los alemanes, retirarse era desobedecer al Führer. Para los soviéticos, retroceder significaba enfrentarse al pelotón de fusilamiento. Las pérdidas en Stalingrado superaban cualquier precedente en la guerra hasta ese momento. Se estima que, para este punto de la batalla, más de 300.000 hombres entre ambos bandos ya habían muerto, resultado heridos o desaparecidos. Y sin embargo, lo peor estaba aún por llegar. Mientras en Stalingrado se combatía calle por calle, entre los escombros y la sangre, en Berlín se libraba otra batalla, la de la propaganda. El 30 de septiembre de 1942, Adolf Hitler dio un discurso ante el Reichstag, el parlamento nazi, en el que declaró públicamente que la ciudad de Stalingrado ya había sido tomada o que su caída era inminente. En su tono triunfal habitual, el Führer afirmó: Stalingrado está a punto de caer. Solo pequeños focos de resistencia permanecen en la ciudad. Es cuestión de días, quizá de horas. El mensaje fue retransmitido por radio a todo el país. Las portadas de los periódicos alemanes al día siguiente hablaban de la victoria final en el Volga y celebraban la conquista de una ciudad simbólica. El régimen quería mostrar que, tras las dificultades del invierno anterior, Alemania volvía a dominar el frente oriental. Stalingrado, con su nombre asociado directamente a Stalin, era el trofeo perfecto para levantar la moral del pueblo y de las tropas. Pero la realidad era muy distinta. Ese mismo día, las tropas alemanas combatían encarnizadamente en los sectores industriales del norte de la ciudad, sin haber logrado aún tomar el control ni de la mitad del territorio urbano. La fábrica de tractores seguía en manos soviéticas. Las unidades del Ejército Rojo, aunque agotadas,
lanzaban contraataques desde el Volga con nuevos refuerzos que cruzaban bajo el fuego de la Luftwaffe. Hitler, sin embargo, no podía permitirse mostrar debilidad ni aceptar que su gran ofensiva se había estancado. Para él, admitir que Stalingrado aún no caía era equivalente a una derrota política, así que optó por la negación. Exigió a sus generales que aceleraran el avance a toda costa, sin importar las condiciones del terreno, las bajas o la resistencia creciente. Las consecuencias de ese discurso fueron inmediatas. El alto mando alemán redobló la presión sobre Paulus. Se ordenaron ataques frontales y mal planificados contra posiciones fortificadas. Se ignoraron las advertencias sobre el desgaste de las tropas y la fatiga logística. Todo debía sacrificarse en nombre del éxito simbólico, porque ya se había anunciado la victoria, y ahora había que justificarla con hechos, aunque el precio fuese catastrófico. En los días posteriores, los combates se intensificaron. Las divisiones alemanas sufrieron pérdidas masivas tratando de conquistar el último tercio de la ciudad. El enemigo no solo no se rendía, sino que parecía crecer con cada bombardeo. Mientras tanto, en la URSS, Stalin no respondió públicamente al discurso de Hitler. Pero en el Politburó, sus palabras fueron frías y calculadas: que se queden con la ciudad, si es que logran salir de ella. Y así, sin que lo supiera, el propio Führer acababa de sellar el destino de cientos de miles de sus soldados. En noviembre de 1942, tras más de 2 meses de intensos combates en Stalingrado, el alto mando alemán se enfrentaba a una dura realidad. La ciudad no había sido conquistada, ni lo sería fácilmente. La resistencia soviética no solo no se debilitaba, sino que aumentaba en ferocidad. Las tropas alemanas, por el contrario, comenzaban a desgastarse hasta el límite de sus capacidades. En este contexto, el 11º Cuerpo de Ingenieros de la Wehrmacht, bajo presión directa del comando del Sexto Ejército, planificó un nuevo intento de asalto final, la llamada Operación Hubertus. A diferencia de los ataques anteriores, esta ofensiva se centraría en tomar los restos de las zonas industriales con apoyo masivo de unidades especializadas en combates subterráneos y demoliciones. El objetivo principal era eliminar de una vez por todas los focos de resistencia soviética atrincherados en la fábrica Octubre Rojo y la fábrica de tractores. La operación fue lanzada en los primeros días de noviembre. Las tropas alemanas utilizaron lanzallamas, cargas explosivas y combates cuerpo a cuerpo dentro de túneles y sótanos. El nivel de brutalidad alcanzó un nuevo récord. Las condiciones eran inhumanas. Peleas en pasillos llenos de humo, cuerpos calcinados, soldados que morían atrapados en túneles derrumbados. Durante los primeros días, las fuerzas alemanas lograron avances parciales, tomando sectores de fábricas y eliminando posiciones soviéticas aisladas. Pero no fue suficiente. Los soviéticos contraatacaban cada noche, reforzados por nuevas oleadas de soldados que seguían cruzando el Volga bajo fuego enemigo. Incluso mujeres, adolescentes y prisioneros eran incorporados a las unidades de defensa. A pesar del evidente fracaso operativo, Hitler volvió a hablar. El 8 de noviembre de 1942, en un nuevo discurso desde Múnich, con motivo del aniversario del Putsch de la cervecería, la fallida insurrección nazi de 1923, el Führer se dirigió con tono triunfal al pueblo alemán. En su mensaje aseguró: «Stalingrado caerá. La ciudad ya no es más que una pila de ruinas ocupadas por enemigos condenados. Lo único que resta es limpiar lo que queda». En realidad, Stalingrado no estaba limpia ni controlada.
Aún quedaban más de 10.000 soldados soviéticos activos en la ciudad, bien atrincherados y con moral elevada. Además, la inteligencia alemana ignoraba una amenaza aún mayor que se preparaba al norte y al sur del frente urbano, una ofensiva soviética masiva a punto de ser lanzada. Hitler, ajeno a estos hechos o negándolos por completo, continuó ordenando la consolidación de las posiciones en la ciudad. No autorizó retirada alguna. No aceptó propuestas de reorganización estratégica. Para él, Stalingrado debía ser tomada por completo o convertirse en el altar del sacrificio alemán. Mientras pronunciaba su discurso, el destino del Sexto Ejército ya estaba sellado. A cientos de kilómetros al oeste, las tropas soviéticas se concentraban en secreto, listas para lanzar el golpe que cambiaría el curso de la guerra. El 19 de noviembre de 1942, mientras los soldados alemanes aún combatían por ganar los últimos bloques de la devastada Stalingrado, la Unión Soviética lanzó la operación que cambiaría el curso de toda la guerra en el frente oriental, la Operación Urano. Durante semanas, en absoluto secreto, el alto mando soviético había estado preparando una ofensiva masiva de doble pinza. El objetivo no era recuperar la ciudad, aún envuelta en fuego y ruinas, sino rodear completamente al Sexto Ejército alemán y destruirlo desde el exterior. Stalin, Zhukov, Vasilevsky y el general Rokossovsky trabajaron juntos en la planificación. Sabían que los flancos del ejército alemán estaban custodiados por fuerzas rumanas, húngaras e italianas, mal equipadas, con poca moral y sin capacidad para resistir un ataque coordinado de gran escala. Los soviéticos decidieron golpear ahí, en los costados más débiles del dispositivo enemigo. A las 7:20 de la mañana del 19 de noviembre, bajo una densa niebla invernal, más de 3.500 piezas de artillería soviética abrieron fuego en una línea de más de 60 kilómetros al norte de Stalingrado. Fue el inicio de un bombardeo masivo, al que le siguieron divisiones de infantería, tanques T-34 y brigadas móviles que atravesaron las líneas rumanas como un cuchillo en mantequilla. Al día siguiente, el 20 de noviembre, se lanzó el segundo brazo de la pinza desde el sur. La escena se repitió. Una barrera de fuego, seguida por un avance imparable de blindados soviéticos que destrozaron las posiciones defensivas del Cuarto Ejército rumano, mal preparado y superado en número y armamento. Los soviéticos avanzaron más de 40 kilómetros por día en ambas direcciones. Los alemanes apenas pudieron reaccionar. Las reservas estaban agotadas y las comunicaciones comenzaron a colapsar. El frente se desmoronaba y en menos de 72 horas las dos puntas de la pinza estaban a punto de encontrarse. El 23 de noviembre, al mediodía, en las inmediaciones de la localidad de Kalach, los blindados soviéticos del Quinto Ejército de Tanques y del Cuarto Cuerpo Mecanizado se unieron. El cerco estaba completo. Más de 300.000 soldados alemanes, rumanos y colaboradores estaban ahora atrapados en una bolsa alrededor de Stalingrado, sin líneas de suministro, sin posibilidad de retirada, aislados por completo en un infierno helado y en ruinas. Lo que durante meses había sido un asedio alemán contra Stalingrado se convirtió en un cerco soviético contra el ejército alemán. La sorpresa fue total. El alto mando alemán, confiado en que la ciudad caería pronto, no había previsto una ofensiva a tal escala. Hitler, en su burbuja de negación, prohibió cualquier intento de retirada inmediata. En lugar de ordenar una ruptura del cerco, ordenó resistir en el lugar. Según él, el Sexto Ejército debía ser abastecido por aire, una decisión que sellaría la tragedia. En cuestión de días, el cazador se había convertido en presa, y dentro del círculo,
Los soldados alemanes comprendían lentamente que ya no estaban luchando para conquistar Stalingrado, sino para sobrevivir. Cuando los blindados soviéticos se encontraron en Kalach el 23 de noviembre de 1942, no solo cerraron físicamente el cerco, cerraron también el destino del sexto ejército alemán. En cuestión de horas, la Wehrmacht pasó de dominar el centro de Stalingrado a estar completamente cercada por todos los flancos. Y lo más alarmante, sin un plan real para responder a esa situación, en el interior de la bolsa quedaron atrapados no solo los soldados del sexto ejército de Paulus, sino también partes del cuarto ejército Panzer, unidades rumanas, colaboracionistas húngaros, técnicos, médicos, personal logístico e incluso trabajadores forzados. Más de 300.000 personas quedaron encerradas en un perímetro cada vez más estrecho, sin posibilidad de escapar ni de ser socorridas por tierra. La noticia del cerco golpeó con fuerza al alto mando alemán, pero Hitler se negó a autorizar una retirada inmediata. En su lugar, reafirmó la orden de mantener las posiciones hasta el último hombre. Convencido de que el ejército cercado podía resistir durante el invierno, apostó por una estrategia peligrosa: suministrar a las tropas rodeadas exclusivamente por vía aérea. El problema era que ni la Luftwaffe tenía capacidad para abastecer tal cantidad de hombres, ni existían los aeródromos adecuados para ello. Los cálculos más optimistas decían que serían necesarios mínimo 500 toneladas de suministros diarios, alimentos, municiones, combustible, medicinas, para mantener el ejército funcionando. Pero la Luftwaffe apenas podía transportar entre 80 y 100 toneladas en las mejores condiciones. Y eso, si el clima lo permitía. En los días posteriores al cerco, la situación dentro de Stalingrado empezó a deteriorarse rápidamente. Las tropas se reorganizaron en un intento por establecer una línea defensiva interna, pero el terreno destruido, el frío creciente y la constante presión soviética dificultaban toda maniobra. Los soldados comenzaron a racionar la comida de forma desesperada. El pan se hacía con aserrín para hacerlo rendir más. El combustible se almacenaba gota a gota. Las divisiones de infantería eran redirigidas a funciones logísticas porque no quedaban suficientes hombres en condiciones de combatir. La artillería comenzó a guardar proyectiles para ocasiones críticas. Y todo esto ocurrió en solo una semana después del cierre del cerco. Los soviéticos, por su parte, no se precipitaron. Sabían que tenían a los alemanes donde querían. En lugar de lanzar ataques frontales masivos, comenzaron a consolidar sus líneas exteriores, construyendo anillos defensivos dobles, uno mirando hacia adentro para mantener el cerco y otro hacia afuera, para resistir cualquier intento de rescate desde el exterior. La Operación Urano no solo había tenido éxito, había superado incluso las expectativas del Estado Mayor soviético. El mito de la invencibilidad alemana había sido roto, y el mundo entero comenzaba a percibirlo. Pero para los hombres dentro del cerco, esa victoria estratégica no era más que el inicio de una lenta y agónica condena. Sin refuerzos, sin retirada, sin suministros. Todo lo que les quedaba era resistir o morir. Cuando Hitler ordenó que el sexto ejército permaneciera en Stalingrado, basó su decisión en una promesa hecha por Hermann Göring. La Luftwaffe sería capaz de abastecer a los hombres cercados exclusivamente por vía aérea. Fue una declaración audaz, hecha con seguridad ante el Führer, pero totalmente desconectada de la realidad en el frente. La matemática era implacable. Para mantener operativo a un ejército de más de 250.000 soldados, atrapados en un clima extremo y bajo constante ataque, se necesitaban como mínimo 500 toneladas de suministros diarios: alimentos, municiones, ropa de invierno, combustible, medicinas, piezas de repuesto
Sin embargo, la Luftwaffe, en su mejor capacidad y con clima favorable, podía entregar como máximo 120 toneladas diarias, y eso solo por periodos breves. Desde los primeros días del cerco, quedó claro que el plan era inviable. El mal tiempo en el sur de Rusia, con densas nieblas, tormentas de nieve y vientos helados, dificultaba los vuelos. Los aviones Ju-52, principales transportes de la Luftwaffe, eran lentos, vulnerables e incapaces de aterrizar con seguridad en las pistas improvisadas dentro del perímetro cercado. Además, los soviéticos comenzaron rápidamente a atacar los aeródromos e interceptar los aviones en pleno vuelo. En diciembre, el promedio de entregas diarias cayó a 80 toneladas y en algunos días no llegaba siquiera a 20. Los convoyes aéreos eran blancos fáciles para los cazas soviéticos, que ahora controlaban el espacio aéreo en la mayoría de los sectores. Aún así, el Sexto Ejército intentó mantener una operación funcional con lo poco que recibía. Pero los sacos de harina y las cajas de munición no bastaban ante la creciente necesidad. Los soldados comenzaron a dividir raciones individuales entre grupos de 5 o más hombres. Las estufas improvisadas utilizaban aceite de motor como combustible. Las botas se congelaban en los pies de los muertos y eran arrancadas a la fuerza para ser usadas por otro combatiente. La aviación alemana también sufría pérdidas colosales. Cada semana, decenas de aviones eran derribados o desaparecían en los campos nevados. Muchos pilotos, obligados a volar sin escolta adecuada, sabían que estaban siendo enviados a una misión sin retorno. Peor aún, el esfuerzo logístico de la Luftwaffe desvió recursos de otros teatros de guerra. El norte de África y el frente occidental empezaron a sufrir por la falta de aviones de transporte y tripulaciones. La obsesión de Hitler con Stalingrado comenzaba a comprometer todo el equilibrio de la guerra alemana. Dentro del cerco, los hombres aún aguardaban el sonido de los motores como señal de esperanza, pero con el paso de los días, incluso eso se convirtió en motivo de frustración. Muchos vuelos lanzaban los suministros de forma imprecisa, cayendo en zonas controladas por los soviéticos, que entonces los utilizaban contra los propios alemanes. La promesa de Göring se transformó en una amarga broma entre los soldados cercados. En las trincheras heladas decían entre dientes, amoratados por el frío: Göring prometió el cielo, pero nos entregó el infierno. El abastecimiento aéreo ya no era una solución. Era solo una prolongación del sufrimiento. Para quien estuviera atrapado dentro del bolsón de Stalingrado en el invierno de 1942, el tiempo no pasaba en horas ni en días. Pasaba en muertos. Un cálculo sombrío, realizado posteriormente por historiadores soviéticos y alemanes, estimó que cada 7 segundos moría un soldado alemán dentro del cerco. Y eso no era solo una estadística, era el ritmo con que se apagaba la esperanza. Las causas eran múltiples: disparos de francotiradores, explosiones, combates cuerpo a cuerpo, amputaciones infectadas, frío extremo, hambre, suicidios. Había soldados que morían mientras dormían, congelados en huecos cavados en la nieve. Otros agonizaban durante días, tendidos en el suelo de refugios sin medicamentos, sin ayuda, sin nadie que tuviera fuerzas para arrastrarlos. Las trincheras se convirtieron en cementerios. Muchas veces, los muertos no eran enterrados. El suelo congelado no permitía cavar. Entonces eran apilados en rincones de fábricas destruidas, en pasillos de escuelas arrasadas, en sótanos llenos de barro y sangre. Algunos soldados dormían al lado de cadáveres, usándolos como abrigo contra el viento cortante. La comida se había vuelto un lujo. Las raciones descendieron a 200 calorías por día, por hombre.
se preparaban sopas con cuero hervido de botas viejas. Existen relatos de peleas internas por restos de caballo o por ratas. En casos extremos, surgieron señales de canibalismo silencioso, negado oficialmente, pero susurrado en las memorias de los sobrevivientes. La disentería, el tifus y el escorbuto se volvieron incontrolables. No había antibióticos. Los heridos recibían, con suerte, un poco de vodka diluido o morfina reciclada de jeringas sucias. Una herida simple e infectada significaba amputación, muchas veces realizada con sierras de carpintero y sin anestesia. Y aún así, el mando exigía resistencia absoluta. Los generales enviaban informes a Paulus pidiendo refuerzos que no existían. Ordenaban contraataques que no podían sostenerse. Todo el ejército comenzaba a entrar en colapso moral. Las cartas enviadas por las tropas y confiscadas por la censura militar describen un escenario de pánico silencioso. Hombres que pedían perdón a sus familias, que escribían testamentos con carbón en trozos de tela, que hablaban de sueños recurrentes con pan fresco y un baño caliente. Del lado soviético, la crueldad no era menor. Muchos soldados del Ejército Rojo estaban decididos a no dejar escapar a ningún alemán con vida. Las ejecuciones sumarias de prisioneros, especialmente oficiales, eran frecuentes. En algunos sectores se dio la orden de no tomar prisioneros. Los combates terminaban con bayonetas y granadas de mano. Y aún así, el Sexto Ejército resistía. Aún había disciplina. Aún había oficiales manteniendo algo de organización. Aún había radios funcionando y esperanzas vagas de un rescate. Pero en el fondo, todos sabían. Cada 7 segundos, un soldado moría. Y ningún avión traía esperanza. Solo silencio. Mientras el Sexto Ejército agonizaba entre las ruinas congeladas de Stalingrado, en el cuartel general del ejército alemán, todavía había quienes creían que era posible revertir el desastre. Esa esperanza se materializó en una operación audaz y arriesgada. Tormenta de invierno, Unternehmen Wintergewitter. El plan para rescatar por tierra a las tropas cercadas. La misión fue confiada al mariscal de campo Erich von Manstein, uno de los comandantes más respetados de la Wehrmacht, ahora al mando del recién creado grupo de ejércitos Don. Su tarea era clara: reunir fuerzas en el sur, avanzar hasta el perímetro de Stalingrado y romper el cerco antes de que el Sexto Ejército fuera completamente destruido por el frío, el hambre y las ofensivas soviéticas. En teoría, el plan parecía viable. Manstein disponía de unidades experimentadas como el 57º Cuerpo Panzer, reforzado con divisiones blindadas como la 6ª División Panzer y la 23ª División Panzer. El ataque comenzó el 12 de diciembre de 1942, partiendo de la región de Kotelnikovo, a unos 150 kilómetros al suroeste de Stalingrado. En los primeros días, los resultados fueron prometedores. Las fuerzas de Manstein avanzaron con rapidez, rompiendo las primeras líneas soviéticas y empujando al enemigo hacia atrás. La moral entre sus hombres era alta. Creían estar marchando para salvar a sus camaradas atrapados en el infierno. Sin embargo, los soviéticos no se habían quedado de brazos cruzados. El alto mando rojo anticipó el movimiento y envió refuerzos sustanciales a la zona, incluido el Segundo Ejército de Guardias. Los combates se intensificaron a medida que los tanques alemanes se acercaban al río Mishkova, el último obstáculo natural antes del cerco. Y fue allí donde la ofensiva se estancó. El clima era brutal, nevadas constantes, temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, motores congelados, combustible que se solidificaba en los tanques. Además, los suministros tardaban en llegar y las reservas eran insuficientes para sostener un avance prolongado. Y entonces llegó el golpe más duro.
Cuando Manstein logró establecer contacto con Paulus y el alto mando del Sexto Ejército, les ofreció una salida. Si ustedes rompen el cerco desde dentro, yo llegaré hasta ustedes. Avancen hacia el suroeste y nos encontraremos. Pero Paulus no tenía autorización para abandonar su posición. Hitler había sido claro. El Sexto Ejército permanecerá en Stalingrado. No se retirará ni un metro. Incluso sabiendo que el ejército estaba al borde del colapso, el Führer prohibió cualquier intento de fuga, convencido de que aún era posible cambiar el curso de los acontecimientos o resistir hasta la primavera. Paulus, fiel a la cadena de mando y sin espíritu de insubordinación, rechazó la ruptura. Sus hombres continuaron atrapados, y Manstein solo no tenía la fuerza suficiente para romper el cerco sin apoyo desde dentro. Tras días de lucha intensa, la ofensiva de tormenta de invierno perdió fuerza. El 23 de diciembre, los alemanes fueron forzados a retroceder. El sueño de rescatar al Sexto Ejército moría bajo la nieve. Para los soldados cercados, el mensaje era claro. Nadie vendría a salvarlos. Ahora estaban por su cuenta. La Navidad de 1942 fue, para los hombres del Sexto Ejército alemán, una noche de silencio, desesperanza y resignación. En lugar de árboles decorados, había ruinas ennegrecidas. En lugar de villancicos, el eco de disparos distantes. Y en lugar de regalos, frío, hambre y la certeza de la muerte. La Wehrmacht había previsto, meses antes, enviar paquetes con dulces, cartas familiares, ropa de abrigo y hasta pequeñas decoraciones navideñas a los soldados en el frente oriental. Pero dentro del cerco de Stalingrado, nada de eso llegó. Lo único que cruzaba el cielo eran proyectiles, bombas y algunos paquetes aéreos lanzados por la Luftwaffe, la mayoría extraviados o insuficientes. Los hombres, esqueléticos y cubiertos de harapos congelados, intentaron de alguna forma recordar qué día era. Algunos improvisaron pequeños árboles con ramas secas y latas vacías. Otros se reunieron en silencio, recitando oraciones en voz baja, aferrándose a fragmentos de fe o rutina como si pudieran alejar la oscuridad por unos minutos. Uno de los oficiales del Sexto Ejército escribió en su diario: «Es Nochebuena». Un camarada logró encender una vela con grasa de cerdo y una mecha de tela. La colocamos sobre un casco invertido. Nos sentamos alrededor como niños huérfanos, mirando la luz de una estrella que ya no existe. Las raciones, que ya eran mínimas, no ofrecieron ningún extra por la ocasión. Algunos soldados compartieron los últimos cigarrillos, trozos de pan endurecido o sorbos de vodka diluido. Fue una Navidad sin canciones, sin abrazos, sin futuro, apenas sobrevivencia. Mientras tanto, del lado soviético, los soldados también pasaban frío y sufrían privaciones. Pero sabían que estaban ganando, que afuera del cerco el frente avanzaba, que cada día que pasaba los alemanes estaban más débiles. Para muchos soviéticos, esa Navidad no fue un tiempo de compasión, sino de determinación. Era la víspera de la victoria. Apenas pasadas las festividades congeladas de Navidad, el Ejército Rojo reanudó sus ataques con una ferocidad renovada. No hubo respiro de Año Nuevo, no hubo tregua invernal. Solo una orden clara desde Moscú: aniquilar por completo al Sexto Ejército alemán atrapado en Stalingrado. El 10 de enero de 1943, las fuerzas soviéticas lanzaron la ofensiva denominada Operación Anillo, Operatsiya Koltso, comandada por el general Rokossovski. Esta vez, no se trataba de cortar suministros o desgastar al enemigo. Se trataba de destruirlo sistemáticamente, sector por sector, edificio por edificio. Para entonces, el perímetro alemán se había encogido hasta unos pocos kilómetros.
Las tropas de Paulus, hambrientas y exhaustas, ya no podían mantener una línea de defensa continua. Muchas unidades habían sido fusionadas en agrupaciones improvisadas, sin radios, sin oficiales de alto rango y con armas en mal estado. Los soviéticos comenzaron con un bombardeo artillero masivo que duró varias horas. Más de 7.000 piezas de artillería dispararon al unísono, rompiendo cualquier punto defensivo que quedara. Luego avanzaron divisiones enteras de infantería apoyadas por tanques T-34 que aplastaban trincheras y cadáveres por igual. Los alemanes resistieron como pudieron. En algunos sectores lograron frenar brevemente el avance. En otros, simplemente desaparecieron. Los soldados, sin munición ni alimentos, eran arrasados o se rendían en masa. Las comunicaciones colapsaron. Ya no se enviaban informes regulares al cuartel general de Paulus. Solo mensajes esporádicos pidiendo munición o clemencia. Los combates más duros se concentraron en las zonas industriales del norte y el aeropuerto improvisado de Pitomnik, que era el principal punto de llegada de los cada vez más escasos suministros aéreos. La captura de este aeródromo, el 16 de enero, selló definitivamente el destino del Sexto Ejército. Sin una pista de aterrizaje funcional, la Luftwaffe abandonó la mayor parte de sus vuelos. El aislamiento ahora era total. Los soviéticos sabían que su enemigo estaba colapsando. Sin embargo, no mostraron piedad. Cada posición tomada era seguida por fusilamientos, humillaciones, saqueos. La guerra, después de tantos meses de sufrimiento, ya no se libraba solo por objetivos militares, sino por venganza, por odio acumulado, por la memoria de los millones de muertos. Paulus, encerrado en el cuartel del centro de la ciudad, ya no controlaba nada. Sus órdenes llegaban tarde, sus oficiales morían uno tras otro. Había perdido contacto con varias divisiones, y aún así Berlín seguía enviando mensajes exigiendo resistencia hasta el final. Mientras tanto, el cerco soviético se cerraba como un anillo de acero y fuego. El anillo externo contenía cualquier intento de refuerzo desde fuera. El anillo interno estrangulaba lentamente a los últimos combatientes alemanes dentro de un cementerio congelado. La ofensiva no era un asalto, era una ejecución planificada. El último hospital de campaña, instalado precariamente cerca del aeródromo, fue abandonado. Cientos de heridos quedaron a su suerte, sin medicamentos, sin calefacción, sin personal médico. Muchos murieron en las horas siguientes, cubiertos con mantas congeladas o con periódicos. Algunos soldados, al ver que ya no serían evacuados, se suicidaron. Otros simplemente se dejaron morir. Para el alto mando soviético, la caída de los aeródromos representó el punto final de la resistencia organizada alemana. Ya no existía ninguna posibilidad de fuga. No había forma de recibir refuerzos. Ningún general podía engañarse. El cerco estaba ahora completo en todos los sentidos, físico, moral y estratégico. Y en los días siguientes, el cerco se apretaría aún más. Las posiciones alemanas se dividirían en bolsas aisladas, sin comunicación entre ellas, defendiéndose hasta con cuchillos de cocina o armas capturadas. Lo que quedaba de un ejército de élite se transformó en grupos famélicos de hombres arrastrando sus cuerpos entre ruinas ennegrecidas. Pero en enero de 1943, la verdad era imposible de ocultar. En ese contexto, Hermann Göring, comandante en jefe de la Luftwaffe y uno de los principales arquitectos del desastre logístico del cerco, se dirigió al pueblo alemán a través de la radio, en un discurso cuidadosamente redactado emitido en los últimos días de enero. No reconoció directamente la derrota, no mencionó rendiciones ni cifras, pero por primera vez en todo el conflicto, el régimen admitió públicamente que la situación en Stalingrado era crítica. Göring habló con tono grave,
pausado, casi conmovido. Nuestros valientes soldados en Stalingrado, rodeados por las hordas bolcheviques, luchan no solo por la ciudad, sino por el alma de Alemania. El Führer confía plenamente en su valor. El pueblo alemán debe prepararse para grandes sacrificios. El mensaje fue interpretado por todos como lo que era: una confesión de derrota velada. Ya no se hablaba de victoria, ni de ofensiva, ni de avance. Solo de sacrificio, de espíritu de lucha, de honor hasta el final. El mito de la infalibilidad de Hitler, de la invencibilidad de la Wehrmacht, comenzaba a desmoronarse. La guerra, que hasta entonces había sido celebrada como una marcha triunfal, volvía a casa con olor a derrota y a sangre congelada. Y aunque Göring no lo dijera, Stalingrado había sido perdida. Solo faltaba ponerle fecha a la rendición. El 31 de enero de 1943, a las 7:35 de la mañana, en el sótano de una fábrica devastada de Stalingrado, el general Friedrich Paulus fue capturado por tropas soviéticas del 64º Ejército. Lo encontraron sentado, con el rostro demacrado, en silencio, rodeado de mapas que ya no servían para nada. Había sido promovido a mariscal de campo por Hitler apenas el día anterior, con una intención clara. Ningún mariscal alemán se había rendido jamás. El mensaje era obvio. Esperaban que se suicidara. Pero Paulus se negó a morir por Hitler, se rindió. Con él cayeron prisioneros 91.000 soldados alemanes, muchos de ellos heridos, enfermos o simplemente demasiado débiles para resistir un día más. De esos 91.000, solo unos 6.000 regresarían a Alemania tras la guerra. El resto murió en campos soviéticos durante marchas forzadas, por enfermedades o por ejecución. Los soviéticos avanzaron limpiando los últimos focos de resistencia. El 2 de febrero de 1943, la batalla oficialmente terminó. En un último acto simbólico, una señal de radio alemana dejó de emitir su código habitual, una sucesión de pitidos. El silencio fue absoluto. El Sexto Ejército, la joya de la Wehrmacht, había dejado de existir. La ciudad de Stalingrado quedó irreconocible. Más de 1 millón de muertos entre ambos bandos, una urbe completamente arrasada, y el inicio de una nueva etapa en la guerra, la ofensiva soviética que ya no se detendría hasta Berlín. En Alemania, la noticia de la rendición fue recibida con una mezcla de dolor, rabia y miedo. Hitler no apareció en público por varios días. Goebbels intentó convertir la derrota en un llamado al sacrificio total, pero el mensaje no calaba como antes. Por primera vez, los alemanes sabían que la guerra podía perderse. Para la Unión Soviética, Stalingrado fue una victoria moral, militar y política. Stalin la usó como emblema del heroísmo soviético, como el punto de quiebre que había humillado al fascismo en su propio terreno, la guerra total. Pero para los hombres que sobrevivieron de ambos lados, Stalingrado no fue ni victoria ni derrota. Fue una tumba abierta, una cicatriz permanente, una demostración de hasta dónde puede llegar la brutalidad humana cuando se convierte en sistema. Y aunque los cañones callaron, el eco de Stalingrado seguiría resonando por generaciones.